y vicepresidenta del Movimiento al Socialismo. La saludamos, María, bienvenida, te saludamos, buenas tardes. Buenas tardes, Maripili. Retomo la pregunta que te estaba haciendo porque entiendo que no se estaba escuchando muy bien. Te decía Ajá. que quería en primer lugar un análisis tuyo sobre la actual situación de la oposición venezolana, que pareciera estar bastante descolocada respecto a un gobierno, en este caso el gobierno del presidente Maduro, que luce cada vez más poderoso y en control de la situación. Y ahora incluso con el aval de los Estados Unidos, puesto que la semana pasada altos representantes de ese gobierno se hicieron presentes nada más y nada menos que en el Palacio de Miraflores, y de repente se olvidó todo lo que había pasando, todo lo que había venido pasando desde el 2019 para acá, y bueno, de repente ahora sí Maduro es presidente y puede ser un aliado comercial para los efectos del petróleo. Quería tu comentario al respecto. Bueno, en realidad sí, la oposición venezolana tiene, bueno, se ve mucho más dispersa de lo que hemos estado en los últimos años y cada quien anda por su lado, sobre todo estamos en el tema de los procesos internos de los partidos, que a lo mejor es indispensable, pero al país no le dice mucho. Ojalá que después de todos estos procesos internos, los procesos de convención y todo lo que significa la renovación, relanzamiento de los partidos, sea a favor de ponernos en conexión con los ciudadanos y con el electorado. Si bien es cierto también, por otro lado, tenemos ese acercamiento entre los estados, tanto el gobierno de los Estados Unidos como el gobierno de Nicolás Maduro, lo cual hay que saludar. Y hay que saludar por razones históricas, geopolíticas, comerciales, todo lo que ha significado durante tantos años las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos. Entonces, ojalá eso sea para el bien, pueden coincidir, como dice que los países tienen intereses, puede coincidir en los intereses de ambos países, tanto las necesidades que pueda tener los Estados Unidos de la venta de petróleo como el tema económico que también atraviesa el Estado venezolano. Entonces, bueno, bienvenido sea ese acercamiento y la reflexión para los sectores opositores. Ayer lo señalaba nuestro presidente, Segundo Meléndez, en la rueda de prensa, la necesidad nuevamente, el MAS llama a la necesidad del entendimiento y acuerdo entre los sectores democráticos, sobre todo en vistas de un supuesto diálogo que se está planteando, que puede aperturarse nuevamente. Y bueno, si va a estar esta oposición dividida, fraccionada, bueno, después el gobierno dirá que no es culpa del gobierno de Nicolás Maduro, que la oposición no se haya puesto de acuerdo. Ahora, los partidos de la oposición no solamente no se ponen de acuerdo unos con otros, sino que los partidos de la oposición además ahora parecen, muchos de ellos están viviendo un proceso incluso de división interna. Hemos visto sectores de voluntad popular renunciando masivamente y quitándose las camisas de voluntad popular. Vemos problemas internos en avanzada progresista. Vemos problemas internos también en Primero Justicia, en todo lo que es el sector de eso que han dado a llamar el G4 o lo que queda de él. Entonces, no pareciera haber una perspectiva ni siquiera no hablemos de acuerdo, ni siquiera de conversaciones entre los partidos de la oposición. O sea, cada vez más atomizada y cada vez más dividida y cada vez con menos poder. ¿Cómo enfrentar entonces un proceso electoral en el año 2024 si a esta hora la oposición o lo que queda de la oposición es cada vez más minúsculo, más dividido? Bueno, es cierto, sobre todo, bueno, nosotros en el MAS sabemos lo que significan los procesos internos, las primarias y los debates que se abren en torno a la posibilidad de procesos internos. Se ve, pues, a lo mejor divisiones o se ven facciones interactuando. Eso pudiera ser normal. Yo no sé si eso a la sociedad, con todo lo que tú relatas, ¿verdad?, le interesa. La sociedad está esperando, primero, que la dirigencia política recobre esa conexión perdida. Los partidos políticos tienen que ser un músculo robusto como instrumento en cualquier democracia.
para poder optar por el poder, para todo lo que significa la presencia de los partidos políticos, y eso es una tarea pendiente. En los procesos internos que se están librando en este año, que no es un año electoral, pero sin embargo es fundamental, porque a lo mejor uno dice que el 2024 es muy lejos, y no pareciera lejos para todo lo que hay que construir. Sobre todo si tienes partidos que tienen crisis internas, si no tienes partidos fortalecidos, dirigencia que recobre esa conexión y esa credibilidad y confianza en el electorado, en los ciudadanos. Bueno, por eso que hay muchas tareas pendientes por realizar. En el caso del MAS, nosotros hablamos aun cuando estamos en un proceso de convención interno, hablamos la necesidad del encuentro, pero además hablamos de una propuesta, no solamente para la dirigencia política, sino la sociedad venezolana, todos los sectores democráticos del país, que tiene que ver con las primarias y las primarias doble vuelta para la elección del candidato presidencial. También hablábamos de que las primarias podían ser hasta por bloques, como se vivió en Argentina, o el tema de Colombia, y después la segunda vuelta, bueno, el que quede electo de varios bloques, si es que es irreconciliable la posibilidad de meterlos a todos en unas primarias de los diferentes sectores. Son posiciones que estamos poniendo, repito, para la discusión de la sociedad venezolana. Y es, bueno, no sé, pareciera que hay a lo mejor una especie de parálisis en la oposición, y todo el mundo está expectante a ver, bueno, cómo vamos a llegar más adelante si los partidos están debilitados. Creo que hay un compromiso con el país de entenderse tanto internamente como entre los partidos, precisamente como eso, como instrumentos para lograr los cambios pacíficos, electorales y democráticos que anhela el venezolano. La otra cosa es que se está planteando por parte del sector gobierno, y entendemos que a raíz de lo conversado con los altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos que estuvieron aquí hace unas semanas, una habilitación de un nuevo proceso de diálogo entre sectores del gobierno y sectores de la oposición. Y yo te voy a ser muy franca, María, yo no sé cómo el gobierno va a manejar este tema, porque yo en parte comprendo a Maduro. O sea, Maduro se reúne ¿con quién? ¿Con cuál oposición? ¿Con cuál de las tantas oposiciones? ¿O con cuántas oposiciones se tiene que reunir Maduro para que haya una representatividad? O sea, ¿cuántos son los representantes y de cuáles sectores de la oposición para reunirse a hablar con el gobierno? Porque el gobierno se presenta como una figura monolítica. De hecho, en la primera reunión que hicieron en México, mandaron nada más que a Jorge Rodríguez, con una persona que fuera representando, los representaba a todos, porque ellos tienen una misma política, ellos tienen una coherencia desde el punto de vista de los planteamientos que están haciendo, y todo el mundo coge la misma línea. Pero desde el lado de la oposición esto es una licuadora. O sea, es un gentío que cada quien piensa distinto, opina distinto, quiere cosas distintas. Entonces, ¿cómo hacer? O sea, yo honestamente veo el gobierno de Maduro y digo, bueno, ¿cómo hace Maduro para articular un diálogo con la oposición para que estén representados todos los colores y diversidades que existen en esa oposición, que además están peleados entre ellos, y que no sé que prefieren sentarse con Maduro que sentarse a hablar entre la propia oposición? Entonces, no sé cómo lo ves tú. Bueno, pues precisamente esa fue la propuesta que se hizo ayer por el MAS sobre el tema del diálogo. Si hay la posibilidad de la apertura del diálogo, exactamente lo que tú planteas le sirve perfectamente al gobierno para decir, bueno, no es culpa mía, señores, la oposición no se puso de acuerdo. Entonces, si tú vas si el gobierno de Venezuela va o se reúne aquí donde se reúna, no es necesario ir a México, perfectamente nos podemos reunir en Venezuela, a México, a donde sea, nos podemos reunir aquí, pero si la oposición o esa oposición dispersa, plural, diferente, que además tiene posiciones diferentes, no va por lo menos con unos puntos de coincidencia, donde no se levante un vocero de la oposición X para decir algo que no está de acuerdo con lo que dice el otro sector de la oposición,
Entonces, bueno, pues se pone la cómica, como decimos aquí criollo, y dice el gobierno de Venezuela con un solo representante, puede ser presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, dice, bueno, el problema no es de nosotros, el problema es que los sectores opositores del país no están de acuerdo, así de sencillo. Entonces, es por ello que nosotros desde ayer en nuestra rueda de prensa decimos, lo primero que hay que hacer antes de sentarse con el gobierno es sentarse los sectores democráticos, la oposición, y fijar, ¿qué es lo que debemos fijar en principio? Bueno, tratar de resolver la crisis social y económica que atraviesa el país. Y después no nos pondremos de acuerdo en otros puntos, pero llevar coincidencias en los puntos que son a favor del país, a favor de los ciudadanos, a favor de Venezuela. Si no es así, bueno, el gobierno, repito, va a tener perfecta coincidencia en decir, bueno, es que lo que no se pudieron acordar son ellos y nosotros no, ahí no podemos hacer nada. O sea que la mesa está servida para que ese diálogo fracase nuevamente. Ya. Bueno, la otra cosa que quería saber, María, es cómo se preparan ustedes dentro del MAS para eso. ¿Aló? Aló, nos preparamos Para esa posibilidad de diálogo. Bueno, no, nosotros sí nos invitan, nosotros somos promotores del diálogo, de la reconciliación y de la paz desde hace más de 10 años. Hemos insistido en eso y estamos prestos a entendernos perfectamente y a sentarnos como lo hemos hecho en otras oportunidades, pero repito, no tiene que ser un diálogo para la foto, para decir que estamos sentados sin que eso trascienda a favor de Venezuela, a favor de los venezolanos. Debe existir una agenda, por eso insistimos que existe una reunión previa entre los quienes somos oposición en Venezuela y podemos participar en el diálogo para por lo menos ir acordados a sentarnos con el gobierno y decir, bueno, vamos en estos puntos, no que existan diferencias. Nosotros si nos invitan vamos a estar participando en el diálogo porque además somos defensores del entendimiento civilizado de cualquier sociedad por más diferencias que existan. Ya. Bueno, te quiero agradecer, María, que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado tu análisis de este tema tan complejo, pero tan interesante e importante para el país. Muchas gracias.